Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga, Tao. Dios te bendiga. Amén y bendiciones nuevamente por ¿Cómo aquí. vamos? Gracias al Señor y Una semana más. Gracias. Dios ha sido bueno. todo tiempo. Para siempre su misericordia. Espero que para ustedes también haya sido una buena semana. Que el Señor Jesús los bendiga enormemente, los haya bendecido y que los siga bendiciendo, acompañando siempre. Entonces, vamos, antes de empezar nuestro programa de hoy, con una palabra muy motivante de parte del Señor. Vamos a orar para invocar la presencia de nuestro Señor. Claro que sí. Dios soberano, altísimo, excelso sobre todas las cosas, te alabamos y te glorificamos en este tiempo. Gracias por regalarnos, Señor, este nuevo día, por tu bondad y por tu misericordia, y presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence, el que redarguye, el que examina, el que hace que esta palabra no vuelva al trono de la gracia vacía, sino que producirá en su tiempo y en su momento la obra que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Y amén. Dios los guarde, los bendiga y los proteja siempre. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros cada semana. Y bueno, como siempre, un poquito de la palabra del Señor que nos quiere regalar. Y hoy, pues, no es la excepción. Claro. Tao, ¿alguna vez te llegaste a poner un escapulario antes de conocer al Señor o una cadena con una cruz o algo así? Sí, claro. ¿Y qué era? Un amuleto simplemente que estaba ahí, ¿sabes? Que representaba para ese tiempo algo significante. Mucha gente que tiene una cruz, Sí. se la ha puesta acá, se la ponen aquí. En la pared de en la la casa, pared. detrás de la puerta. ¿Y qué es la cruz? El significado realmente. Significado de la cruz. Sí, Entonces, el título de hoy es La cruz que nos dio. sí. Y empecé con eso, estaba preguntándote porque era algo que muchos lo hicimos. De hecho, Claro. yo siempre anduve, tenía en mi tobillo, tenía en la mano, tenía un collar con una cruz, porque eso para mí en ese tiempo tipificaba como la protección. Pero yo no estaba seguro, más de lo que yo sabía, que en Semana Santa se mostraba, que el Señor lo crucificaban y se moría y ya y resucitaba y eso era todo. Claro. Pero yo no tenía el conocimiento de lo que en realidad era. Sí. Y quizás hay mucha gente que no saben qué es la cruz, no saben qué significa la cruz. Sí. No, que Jesucristo, que el Señor Jesús murió en la cruz, crucificado, sí, pero hay algo más allá en eso, de lo que nos enseña y de lo que, para lo que fue la cruz. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver esa cruz, esa bendita cruz, que gracias a ella hoy estamos aquí. Amén. Gracias a esa cruz hoy estamos acá. Hoy hablaba con alguien y le decía, solo por su inmensa gracia, por su infinita gracia, hoy estamos. De aquí para adelante es ganancia. Sí. Ya no necesitamos. ¿Qué le vamos a pedir? Nada más. Entonces, vamos a ir mirando lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14. Y Pablo es uno de los grandes, Pablo, Pedro, todos ellos hablaron de eso, porque ellos fueron los que vivieron todo lo que pasó después de la cruz. Ellos vivieron antes de la cruz, Claro. con Jesús caminaron, anduvieron con él excepto Pablo, pero los apóstoles anduvieron con él y también les tocó después de la cruz. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice Pablo? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Está diciendo Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿por qué? En la cruz de nuestro Señor. La cruz es... ¿Qué era la cruz en el antiguo pacto? Representaba ¿Qué representaba? una maldición. Todo aquel que se era colgado en una cruz era porque era una persona maldita. ¿Por qué el Señor Jesús, por qué Dios decidió mandar a su Hijo Jesús, Dios hecho carne, a la tierra, a que muriera en una cruz, donde todo el que moría en una cruz era maldito, era considerado maldito? ¿Por qué el Señor utilizaría eso? ¿Por qué el Señor quiso
mostrarle eso al mundo. Sí, eso fue como la representación máxima que ya se estaba dando o se estaba jugando, vamos a decirlo así, por la humanidad. En una representación visible para que no todo aquellos que estaban en el mismo pueblo de Israel para ese entonces, sino que toda la humanidad, sobre toda la tierra, viera, presenciara lo que el significado se iba a representar, no solamente en el presente, sino para el futuro venidero. Y desde el Antiguo Testamento se nos venía hablando Sí. de lo que iba a ser. Ujú. Los profetas profetizaron acerca de la Claro. venida del Cristo, Ujú. de la manera, De la como manera que iba a nacer morir. y cómo iba a morir. Claro. O sea, ya se venía diciendo cómo era todo. Ujú. Esto era el cumplimiento de algo que ya estaba, Sí. que ya se venía hablando. Sí. O sea, era algo que el mundo, la humanidad siempre esperó, o al menos en esa época Ujú. del pueblo judío, del pueblo de Israel, ellos estaban esperando ese Mesías, Sí, claro. porque ya se les había anunciado, Ujú. y desde muchos siglos atrás se les Sí. venía anunciando. Y cuando lo tuvieron, no se dieron cuenta. No. Porque ellos se imaginaban que era una manera diferente en lo que ellos veían del Mesías. Aún estaba. Sí, hoy en día. Y en ese momento, Ujú. cuando lo crucifican, cuando el Señor muere, Ujú. cuando muere como decía, en una cruz, Claro. cuando se dieron cuenta cómo había nacido, cómo había llegado, Ujú. cuando se dieron cuenta de los milagros que hizo, cuando se Aún. dan cuenta de su resurrección, No y reaccionaron. nada pasó, No. No reaccionaron aún. no reaccionaba. No. Entonces la cruz empieza en ese momento, cuando el Señor Jesús es crucificado, empieza a ser el símbolo de todo lo que es el cristianismo. Y esa cruz tiene un cambio radical. La cruz pasó de ser algo de lo más malo que había Ujú. para ser algo de lo más glorioso que hay. Porque hay, Claro. hoy es eso. Ujú. Hoy tenemos que saber que nosotros por esa cruz, por esa bendita cruz, por el Señor Jesús obviamente, pero por lo que tipificaba la cruz, Ujú. es que hemos alcanzado lo que nosotros. Sí. La cruz se convirtió en esa señal de fe, que muchos la han malinterpretado. Sí, vale. Y además de uno, Sí, la han llevado de una manera religiosa. y no le han dado el significado de lo que es la cruz. Ujú. La cruz tipifica para nosotros ese símbolo de fe, ese recordar Sí. que en esa cruz se derramó la sangre de un cordero inmolado, Ujú. puro, Sí. porque el que murió en la cruz no era un delincuente como los dos que estaban al lado de él. Exacto. Este era libre de pecado, libre de cualquier cosa que hubiera hecho. Y murió en esa cruz. Solo murió en esa cruz. Por Gustavo, por mí, por ustedes y por Todo todos. lo que cree. Por eso murió en esa cruz. Ujú. Por eso él decidió morir en esa cruz. Pero hay gente que no valora eso. Nada. Y hoy en día lo valora. Entonces, ¿qué es la cruz? Al principio la cruz fue un símbolo de sufrimiento y de muerte. Eso era lo que era la cruz al principio. Toda la gente que iba haciendo algo malo, los ladrones, el que fuera, Oiga, los guerrilleros, los celotes de la época, para allá iban para esa cruz. Eso era lo que era la cruz. La cruz, en la época en que Jesús estaba vivo, que caminó acá en la tierra, la cruz nadie la volvió a ver, quién iba a ver la cruz. Nadie. La cruz no era símbolo, era símbolo de allá van a Sí, morir los malhechores. ¿no? los que la deben. Sí. Eso era lo malo, eso era lo que era la cruz en el tiempo. Pero luego se convirtió en el símbolo universal del cristianismo. Y es universal, Ujú, claro. es del mundo entero. Empezó en Israel, Ujú. Se propagó a toda la humanidad. en todas partes del mundo se ve una cruz. Y muchos no saben qué significa. De hecho, hay gente que honrará. No sé si a vos te tocó, Tao, en el país de nosotros se hacía eso, de rezar los 1000 Jesuses. Y era es que, si no recuerdo, voy a recordar, mi papá me lo hacía. Él decía
decía algo como que Satanás, conmigo no contarás porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, Jesús, Jesús y empezaron a repetir. Entonces la gente empezó a mirar la cruz como eso, un símbolo que veneraba un poquito de respeto, pero nunca entendieron qué era en realidad la cruz. Y eso es lo que hoy y eso es lo que hoy vamos a ver y vamos a querer, y lo que el Señor nos quiere enseñar de qué es eso. Entonces, el apóstol Pablo siempre predicó acerca de la cruz, ¿sabes? Porque le recordaba su vida pasada. El apóstol Pablo siempre, como lo decía Gálatas ahorita, él siempre quería recordar la cruz porque eso le hacía recordar a él de dónde él había salido. La cruz nos tiene que ayudar a nosotros hoy día, Tavo, para recordar de dónde éramos nosotros, de dónde veníamos y para dónde vamos. Eso es la cruz se convierte como ese horizonte. Primeramente Jesús, obviamente, pero esa cruz como que tipifica la eso. dirección realmente al Padre. Le da valor a las cosas. O sea, le da valor a mi vida. Yo valoro mi vida cuando sé que mi vida fue sacrificada por otro sacrificó su vida en la cruz por mí. Entonces ahí yo empiezo a darle valor a eso. Entonces el apóstol Pablo, vamos a leer, Tavo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en de esta palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen. Para ellos esto es una locura. Sí, por la forma de decidir que realmente eso lo que representó fue algo como un show, algo vano que estuvo ahí. Para ellos es una locura que nosotros nos dediquemos la vida a hablar de eso. Para ellos es una locura que nosotros no hagamos lo que el mundo hace. Sí. Es una locura. Que nosotros sigamos al que murió en esa cruz. Que nosotros cambiáramos nuestra vida para hacer cosas que el Señor mismo nos dijo que teníamos que hacer. Para ellos es locura. Pero dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Hasta dónde alcanza y la magnitud que eso realmente genera en aquellos o en nosotros que todavía mantenemos. La cruz colgada de nada sirve. Nada. Le puede poner 1000, Sí, se la puede tatuar. sí. Pero no, si usted no cree, si usted no entiende el símbolo de la cruz por medio de aquel que murió en ella, que es lo importante. La cruz adquiere importancia y relevancia por el que murió en esa cruz, Sí. que fue Jesús. Pero si no, no. Viene a ser igualmente, como estamos diciendo, viene a ser algo que está allí nada más como una foto o algo. De la cruz viene a ser poder por medio de la sangre que se derramó ahí. Pero la sangre de un hombre, de Dios hecho hombre, primeramente, sin pecado, no tenía un pecado, Para nada. y decidió voluntariamente morir ahí para el perdón de otros. Una locura. Es una locura donde usted lo ve. Pero esa locura que llama el mundo, para nosotros se convirtió en nuestra pasión, nuestra guía. Y cuando se convirtió en nuestra guía, nuestra pasión, se convirtió en nuestro poder. Sí. Por lo que dice Pablo ahí. Pero esto a nosotros es poder de Dios. El poder que nosotros tenemos está reflejado en eso. Nosotros necesitamos el poder que quiere mostrar el mundo. Nosotros necesitamos el poder que nos da el creer en él. El creer en el que murió. Claro. Imagínate lo que significa nada más creer, aceptar para que solamente genere en nosotros, en la vida, un cambio significativo que va a pasar de una muerte a una vida, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. Y suena ilógico eso. Ujú. Suena ilógico eso. Sí. Uno ir a adorar a alguien y creer en alguien, como vos acabas de decir, que murió ahí en esa cruz. Es que por eso dice, para muchos les genera eso locura. O sea, pues, ¿por qué? Porque lo queremos generar con nuestro raciocinio,
con nuestra lógica y es Le queremos colocar lo humano. exactamente no. Si usted lo quiere ver con ojos de humano, no lo va a No. encontrar. Y el ser humano hoy en día, como le quiere encontrar lógica a todo, Sí. y le quiere encontrar un porqué a todo, y encontrar cuál fue el porqué, ahí se van a quedar. Sí. No le van a dar la relevancia a eso por Ujú. querer buscarle el pelo donde no lo hay. Sí. Y el mundo se la paga así, entonces por eso hay ateos, por eso hay un montón de gente agnóstica, gente que no Sí, cree en nada, que claro. no qué. Porque no, para ellos tiene que ser algo lógico. Y lo que pasa es que la lógica no funciona con eso. Sí. Con el Señor funciona el creer. Lo lógico, eso ya vemos lo humano, pero con el Ujú. Señor es el creer. Entonces, Dios viene, manda a su Hijo para que nos libre ¿de qué? De la muerte. Hasta ese momento, hasta antes de la cruz, todo el que moría no resucitaba. De hecho, anteriormente a Jesucristo vivieron muchos profetas, muchos personajes que estuvieron allí y tuvieron muchos seguidores también. La Biblia lo registra en Hechos de los Apóstoles. Y sin embargo, nada pasó. Pero Cristo muere en esa cruz y no solo muere por nuestros pecados, sino que vence a la muerte y nos regala a nosotros la posibilidad de tener una vida eterna que antes no teníamos. No había esa seguridad. Antes no teníamos. No. Pero cuando Él viene y muere por nuestros pecados, nos regala esa oportunidad de tener una vida eterna. Eso es el poder de la cruz, el valor. Ese es el verdadero valor. No tenerla ahí, sino entender el porqué esa cruz. El porqué esa cruz pasó de ser un símbolo de perdición, un símbolo de ser maldito, que eran los que eran ahí, a convertirse en un símbolo de salvación. Entonces, el Señor Jesús, cuando muere ahí, lo que Dios quiso mostrarnos a nosotros es que por medio de esa cruzada íbamos a alcanzar la salvación y la gloria. ¿Qué método para mostrarlo? Yo hubiera podido buscar otro, pero no solo la puso a que lo vieran allá crucificado, sino que padeciera todo lo que padeció subiendo a ese monte con un madero al hombro. Y la gente hoy en día lo ve muy fácil, pero no es tan fácil. No fue fácil lo que el Señor hizo, y aún así lo hizo por amor, y nosotros no lo aceptamos. Pero todo eso, Tao, hacía parte del plan de Dios. Por eso desde el principio se venía hablando de lo que iba a pasar, porque era parte del plan de Dios. Los profetas hablaron de que vendría el Cristo. ¿Cómo vendría? Que lo despreciaría. Todo lo dijeron los profetas. Pero eso no era plan de los profetas, era plan perfecto de Dios. De que Cristo llegara, muriera crucificado, y de ahí en adelante todos los otros hechos que se hablan en las escrituras se han ido cumpliendo paulatinamente uno a uno. El ser humano y el mundo puede tener disyuntivas contra la palabra. Pueden quererse en contra. Pero lo que es verdadero es que lo que está escrito se ha cumplido. Eso es verdadero. Desde el Génesis hasta donde vamos. Y de hecho, Freddy, para complementar un poco ahí lo que tú estás diciendo, Pablo, ahí mismo en Corintios, pero en el capítulo 2, donde dice algo muy específico. ¿Por qué? Porque era el momento, vamos a decirlo, en caliente, en que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Y no querían pasar por desapercibido el momento en que el mismo pueblo se estaba preguntando qué sucedió con este hombre, qué va a suceder con estos personajes que estaban siguiéndole. Y el mismo Pablo, siendo testimonio de esto, llega y dice: así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagínate. Era
wow, que eso representó tanto en Pablo que él dice, mira, en verdad fui un necio, pude haber dicho él, el quererme empeñar a seguir a alguien que tenía más poder que yo, que hoy en día soy testigo de esto. Y Pablo es el fiel reflejo, y por eso hablamos Sí, tanto de claro. Pablo, porque es que Pablo representa lo que fue el pueblo, Ujú. pero también representa lo que fue ser un apóstol. Sí, Y aunque los otros apóstoles también fueron parte del pueblo Sí, antes de claro. pero no de la manera en que lo hizo Pablo. ujú. Es que Pablo fue parte del pueblo, fue el Fue pueblo el romano. pos. En cambio, los otros apóstoles estuvieron en el momento vivencial con él. Exacto. Y Pablo, cuando ellos estaban viviendo con Jesús, Ujú. Pablo lo estaba buscando para matarlo. Claro. O sea, Pablo no quería nada con eso. Ujú. Y se da cuenta tiempo después de lo Sí, necio. sí. Y da cuenta de eso en sus cartas, cuando siempre procura decir y hablar de que todo lo que él tenía era basura comparado con lo que es el poder y el amor de Cristo. Y hoy en día al mundo, Tao, le cuesta, pero barbaridades, darle la gloria y la honra a Dios. El ser humano hoy en día, en este siglo, lo que busca es encontrar a quien darle gloria y honra. Y le dan honra a un artista, a un futbolista, Sí. a cualquier cantante. Buscan símbolos para orar. Pero al verdadero, Ujú. al único, como decía Pablo, por el que soy. Ujú. Pablo decía, el vivir, Cristo. si uno dice que el vivir es Cristo, es que es por Él, Claro. solo Él, no hay nada más. A Pablo no le importaba nada, ni la fama, ni nada. A Pablo le importaba Cristo. Ese era el vivir de Él, el vivir es Cristo. Claro. Para Él vivir era Cristo. Todo lo que Él hiciera tenía que ser por Cristo, para Cristo, con Cristo, en Cristo, donde Cristo. Todo era para, eso era Pablo. Pablo no le importaba nada más. No, ya estaba mente direccionado, que es lo que era, lo que él realmente representaba para Cristo. Y hoy en día a nosotros nos cuesta dedicarle una hora a Cristo. Y Pablo decía que el vivir era Él, las 24/7 eran de Él. Total. Y a nosotros nos cuesta una hora. No valoramos ese sacrificio en la cruz, esa sangre Por ahí. momento nada más cuando nos encontramos en ocasiones que verdaderamente necesitamos. No más. Sí. En la crucifixión fue un plan perfecto de Dios por medio de Cristo. Eso fue lo que algo planeado por Dios para nuestra salvación. Y el apóstol Pedro, lo va a leer yo, Tavo, Ujú. en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 22 al 24, nos dice algo que nos va a enseñar mucho. Dice, vosotros, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por él. Aquí Pedro, en su discurso, en el libro de Hechos, le está diciendo al pueblo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo crucificaron. Y de hecho todas las defensas que tuvo, por ejemplo, el primer mártir que fue Esteban, Ujú. desde ese mismo momento cuando fue llevado al Sanedrín, ante ese momento, o sea, todo lo que el testimonio que él dio, el discurso, fue en base a eso. Porque si hubiesen conocido al rey, a la profecía que ustedes tanto se empeñan de buscar y de leer, no hubiesen crucificado a lo que hoy en día. Y ahora vos hablas de Esteban, Ujú. el primer mártir, que muere y la ropa le cae a los pies de Pablo. Sí. Imagínate dónde. Pablo lo vio, Ujú, claro. pero Esteban muriéndose, golpeado, Sí, apedreado como apedreado. estaba, su cara se le dio una sonrisa cuando el cielo se abre y él sabe para dónde va. Y Esteban y Pedro, en este su primer discurso, Pedro, que de dónde venía Pedro, Ujú. de negar a Jesús. Pero Pedro se da cuenta del valor
de Jesús. Porque Jesús vuelve y le da el valor y le dice, recargue, y usted tiene que ir. A la comisión que se ha enviado. Y entonces Esteban, en vez de decir no me peguen más, dice lo mismo. Ustedes mataron al que era. Bueno, era la tranquilidad de saber que si se moría, sabía dónde estaba de su alma. Wow. Sabían que ya el paso, ellos entendieron a tal punto que la muerte de Jesús en la cruz era para su salvación, que no les importó nada más. Como decía Pablo, el morir ya es ganancia. ¿Por qué era ganancia? Como Esteban, porque sabían a dónde iba. Sabían a dónde iba. Y por eso Pedro les dice acá, ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Pero Pedro no le está haciendo eso con un dedo de acusación, sino que le está diciendo para que entiendan que esa muerte en la cruz era el pago para la salvación de ellos también. Si decidían aceptar. Claro. No más. Así. Pedro no lo estaba señalando, ustedes, mira cómo son, que lo mataron. Pedro no le está diciendo eso, le decía, ustedes lo mataron, pero tienen la posibilidad de aceptarlo en su corazón, en su vida, que Él la cambie, seguirlo a Él, para que esa muerte en la cruz tenga valor. Es que lo que no nos puede olvidar, Tavo, es que todo el que hoy no acepte a Cristo y siga haciendo la vida que quiere, está menospreciando lo que Él hizo. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a ellos. Haga que eso valga la pena. Haga que eso valga la pena. Y es tanto así, Freddy, que después de esto el mismo Pablo, cuando fue llevado al César, dice que le echara el cuento por cuál era la causa que él estaba siguiendo, y igual era el mismo testimonio. Tanto así de que él llegó a uno y decirle, bueno, por poco me convence. Imagínate. A uno con un poder absoluto que tenía en el momento. Y Pablo casi ahí. Claro. Pero nosotros tenemos que convencernos, no de que somos cristianos por decir que somos cristianos. Somos cristianos por la gracia, por la bendición y por el favor de que Él murió en esa cruz por nosotros. Por eso somos cristianos. Y si no entendemos eso hasta que no lo entendamos, ¿y cómo lo vamos a entender? No, Freddy, yo sí lo entendí. No, usted lo entiende con su manera de vivir. El mejor ejemplo es Pablo. Es el mejor ejemplo. Por eso lo traemos tanto. Por eso Pablo es uno de los hombres más importantes en la escritura. Con David se ve su vida reflejada, pero a nosotros en esta nueva parte que es el Nuevo Testamento después de Cristo, Pablo es un referente para todos los que somos llamados y eso se nos convierte a nosotros en una guía que vamos a leer ahí, Tavo, en Romanos capítulo 3, y vamos a mirar lo que el mismo Pablo, escribiéndole a Roma, que eran cabezones, de por cierto, y Pablo en el capítulo 3, versículo 23 al 26, Tavo, les escribe estas palabras que hoy nos tienen que llegar a nosotros y las tenemos que poner en práctica. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de Jesús, perdón. Amén. Entonces empieza diciendo, porque todos pecaron, todos estábamos condenados y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado en nosotros nos hizo que no estuviéramos ahí. Del todo, ninguno. Estos días alguien estaba hablando, escuché a alguien que tenía una conversación y decía, muy acertada, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y la otra persona le dijo, es que no hay nadie bueno. No hay
Porque es que a veces nos creemos nosotros. Que somos buenos. ¿Por qué me está pasando eso? Cuando uno utiliza esa frase, Ujú. porque a la gente buena le pasan cosas malas, es como uno victimizándose uno. Sí. Como yo soy bueno, ¿por qué me está pasando esto? No hay nadie bueno. Examina tu No momentito hay nadie. corazón. La Biblia dice que no hay ni uno, Tavo. No, nadie. No hay ni uno. No hay ni uno bueno. Todos pecaron. Así es. Entonces cuando le pasen cosas malas es porque usted no es bueno. Claro. Le tienen que pasar. Porque no hay ni uno bueno. Entonces esa frase, porque a la gente buena le suceden cosas malas, es que no hay gente buena. Ujú. Tenemos buenos actos, sí, pero Sí. en el fondo todos Malos somos por fallados. naturaleza. Somos malos por naturaleza, eso es lo que Sí. está diciendo Pablo acá. Claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora viene esto. Ujú. Siendo justificados gratuitamente, gratis, free, como hemos dicho siempre acá, Ujú. limpio, justificado es limpio, perdonado, lo que la ejemplos que hemos dado, Ujú. mediante la redención que es de Cristo Jesús. Y esta parte que la vamos a explicar enseguida, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. ¿Qué? ¿Cómo así, Freddy? Explícame pedacito, ¿cómo así que a quien Dios puso por propiciación? ¿Qué era una propiciación, Tavo, en el Antiguo Testamento? Era una ofrenda que se entregaba, se ofrecía ¿Y cómo se hacía? de una manera religiosa y constante. ¿Y qué se tenía que llevar? Un animal cordero, limpio. sí, ya Sin preparado, exacto, preparado ya de antesala, desde el vientre, Y cuando nacía, apartado. no podía ser ni cojo, no podía, Nada, tenía no que tenía ser ningún defecto. ningún defecto. Esa era la propiciación. Ujú. Y cogían ese animal, lo llevaban lo- al altar, al altar, lo al sacrificaban, templo. ajá. allá en el propiciatorio llegaban y lo sacrificaban. Y esa sangre, Se le entregaban al sumo sacerdote. ajá, y esa sangre que se derramaba, Ujú. tipificaba el perdón El perdón, de lo que usted había hecho. sí. Eso era la propiciación. Eso era lo que se hacía hasta que Cristo llegó. Ujú. Era eso. Ujú. ¿Qué se hacía? Una propiciación con un animal, un cordero. Ujú. Viene Cristo, ¿y qué pasa? Hace la misma representación. Pero de con lo- él. Claro, con él. Ya no era un animal. No. Por eso se dice el cordero Cordero inmolado inmolado. en la cruz. Ujú. ¿Por qué? Porque Cristo era sin mancha, Sí. sin pecado, Ujú. sin tachas. Pero vino a ser un sacrificio vivo. Vivo, Tavo. Este no era un sacrificio de un animalito. Ya, bueno, este es el primer animalito, pues ahí viene otro. No. Muerte y muerte y muerte y muerte. ¿Cuántos mataron? Uy, Dios. Y seguía el pueblo pecando. Ujú. Iban y mataban uno y salían de allá y venían a seguir haciendo lo mismo. Eso Sí. es lo que hacía el pueblo. Sí, sí. Entonces, cuando él dice esto, por la propiciación por medio de la fe en su sangre, Wow. la fe en su sangre, la fe en la sangre de Cristo, la fe en la sangre del Cordero inmolado, esa sangre que se derramó en esa cruz, Sí. esa cruz tipifica nuestra fe, porque por medio de esa sangre derramada, esa cruz, Obtenemos el perdón. La limpieza. esa cruz dejó de ser algo maldito para ser algo bendito. Sí. No por lo que era, sino por la sangre Amén. del que se derramó ahí. Ujú. Ahí ya se acabó el expiatorio donde llevaban a dar sacrificio, Sí. ya no había nada más. Ya usted y yo hoy en día no tenemos que ir a sacrificar nada, Ujú. porque hace 2025 años alguien se sacrificó, derramó su sangre pura, limpia por nosotros. Ese es el valor de la cruz. Ese es el valor de la cruz. Sí. El verdadero valor de la cruz. El valor de la cruz no es tenerla puesta ahí. El valor de la cruz es entender el por qué y para qué el Señor lo hizo. Y Pablo se lo está diciendo aquí a los romanos. Y se lo está diciendo a Roma. Ujú. No le está diciendo a No, Gálatas o a Corintios, para que eran nada. pueblos que creían. No, a Roma. Ujú. Se lo está diciendo. Ahí le está diciendo Pablo a los romanos. Ustedes que las creen de muy salsas, miren a ver, ¿qué van a ver? Es que Y porque era el gobierno que ese entonces buscó la manera también de complementarse con la parte de los sacerdotes y todos los religiosos que estaban para ese entonces llevar a cabo esta obra. Dios hizo todo eso por amor. Total.
Cuando en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se hablaba de la propiciación y todo eso, la gente lo hacía para el perdón de los pecados, pero el Señor quiso que no hubiera sino una sola vez y que todo el que llegara a los pies de Jesús y lo reconociera, se reconociera como hijo de Dios, iba a tener salvación siempre y cuando cambiara su vida. Y para eso fue que el Señor derramó su sangre en la cruz. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, Y ahí he aquí el Cordero inmolado. quitan los pecados. Lo dijo Juan el Bautista. Sí. Tao, que es otro personaje que pasa desapercibido. Sí. Pero de los personajes antes de Jesús, Juan el Bautista. Claro. Que fue el que vino a preparar, A como dice preparar el camino. el camino. Yo los bautizo en agua. Pero hay otro. Pero hay otro que viene que bautiza en espíritu. De eso ya no me compete a mí. Sí. Y cuando lo vea, he ahí el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Ese era. Cumpliéndose la profecía. Imagínate. No se había muerto cuando él ya lo estaba Sí. diciendo. Juan el Bautista lo dijo. Y Juan el Bautista fue un personaje que poco se habla de él, pero un personaje que tuvo mucho valor tuvo Juan el Bautista. Y es tanto el valor que tuvo Tao, que el Señor le dio esa potestad para hablarle al pueblo, cuando el pueblo venía de 400 años de silencio. Y se rompe cuando aparece Juan el Bautista, porque decía que el pueblo estaba sin corona. Dice la escritura. Entonces se acaba Malaquías hasta que empieza Mateo, pasan 400 años aproximadamente, y el que empieza a hablar es Juan. Y Juan empieza a hablar de quién? Del que iba a venir. Y entonces empieza a abonar todo el camino, todo el camino. Juan el Bautista sabía, era tanto de parte de Dios, que aún en el vientre de su madre, cuando María va y la visita, que se quería salir de ahí, porque saltaba, porque sentía la presencia del Mesías, aún en el vientre de María. Ahora cuando lo ve, yo no soy digno de mí. Yo no le puedo amarrar a usted ni usar una sandalia. Ante usted el que me tiene que bautizar a mí, porque yo ya he bautizado en agua, pues yo necesito el bautismo suyo. Entonces, el Señor Jesús tenía un plan perfecto para todo. Siempre lo tuvo. Y entonces, para todo eso, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y vamos a ver lo otro que dice Pedro. Es que hay personajes muy relevantes en la escritura, y Pedro y Pablo son de ellos, también Juan obviamente, pero ellos hablan mucho acerca de lo que es la cruz. Y Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, ¿qué dice Tavo? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de la manera necia de vivir. De eso fuimos rescatados nosotros. Y fuimos rescatados porque nos cogieron así los papás y nos dieron. No, ahí viene diciendo, la cual recibiste de vuestro padre, esa manera de vivir. No con cosas corruptibles como la plata, sino ¿con qué? Con preciosa sangre ¿de quién? de Cristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. ¿Y a dónde se derramó la sangre? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que estábamos hablando. Lo vuelve a decir Pedro, lo dijo Pablo, lo repite Pedro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él hizo. Porque él dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor. Ya anteriormente ya Dios había tenido ya el plan en base al pecado de Adán y Eva. Y en el mismo Pedro, pero en el capítulo 2, yo lo leo octavo, versículo 20, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero. Ojo pues, Ujú. para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Quien llevó él mismo, Jesús cogió los pecados de Freddy, de Gustavo, de Marta, de Pablo, de todos, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de pecado, vivamos. ¿Sí ve la importancia de eso? Eso no es dos maderas cruzadas porque sí. Eso tipifica lo que para los antiguos judíos era el templo, la parte del expiatorio, que era sagrada. Eso era sagrado para ellos, Sí. ¿cierto, Cabo? Allá no entraba cualquiera. No, para nada. No tenía todo el mundo acceso allá a No. llevar el coso, no, lo tenían que pasar a un sacerdote. ¿Cierto? Sí, Sí. sí. Y él era el que hacía el sacrificio. Y ya ustedes de afuera, los judíos de afuera, ¿Qué ya esperaba? se veía la sangre. Ujú. Pero no era un acceso permitido. Solamente. Y Cristo viene y cambia eso. Derrama la sangre en la cruz y da un acceso permitido, ilimitado. El que quiera venir, el que quiera entrar, el que quiera recibir, el que se quiera untar y lavar en esta sangre, va a ser libre de pecados y va a tener vida eterna. Hágame esa prueba. El expiatorio del antiguo pacto era limitado. Solo unos cuantos entraban. En la cruz no. A la cruz todos. Se rompe, y de hecho dice la Biblia que se rasgó el velo para que nosotros pudiésemos entrar. Que es una parte que la gente no entiende. Ujú. Cuando se rasga el velo, Ujú. cuando Cristo muere, es por eso mismo. Claro. Porque hay entrada. Entrar. Ya no está Al eso. lugar santísimo. Ya no está todo eso que se hacía Ujú. antes. Cristo vino, murió en esa cruz y le dio entrada a usted y a nosotros y a todos Claro. para que fuéramos salvos. Ya no era que usted tenía que ir a hacer una fila y esperar que el sacerdote le dijera que ya lo podía. No, Ujú. él ya lo hizo. Usted solo tiene que hacer una cosa: creer y aceptar. Sí. Y esa entrada a la cruz, esa muerte en cruz, le da entrada a usted a la vida eterna. Esa sangre que se derramó ahí, a usted lo limpia. En vez de ensuciarlo, porque la sangre ensucia. Que a uno le caiga sangre en esto acá, lo mancha. Ujú. Sí, pues esa sangre lo mancha usted para bien, para salvación, Claro. para vida eterna, para perdón de los pecados, Ujú. para nueva vida, por amor. Sí, y nos quedaríamos diciéndole todo lo que la puede lista hacer. es bastante larga. O la gente no quiere la cruz, No. la gente no quiere a Cristo, la gente quiere seguir haciendo lo mismo, Cabo. Y no se puede. Tenemos que tener conciencia de ese sacrificio que se hizo ahí. ¿Para qué se hizo? Y acéptelo. Algo tan fácil y rápido. Es difícil. Mm. Es difícil dejar de hacer lo que el mundo nos ofrece. Eso es lo que es difícil. Pero la vida en Cristo es creer y saber que todo en Él va a poder salir bien. Entonces, todo esto lo hizo Dios por amor. El Señor hizo esto por amor. Y yo dudo que hoy en día alguien que haga eso, habrá alguien que por amor a un hijo haga cosas así. Pero por amor a tanto. Es que por amor a un hijo, pues mi hijo es mi sangre, Claro. es mi nieto. Pero por otro, Pero un por enemigo amor a, que haga o a ir al vecino allá, por amor, oigan a esto. Sí, Como yo, acá era algo mío. sí. Y nosotros queramos. Enemigo. Para él mejor que el mundo se hubiera acabado. Sí. Pero por amor al mundo yo les mando la salvación. Por eso somos nosotros salvos, porque Él tomó nuestro lugar en esa cruz. En esa cruz teníamos que estar nosotros. Y seguir siendo la cruz lo que era la cruz. Un símbolo de maldición, de maldito, que se crucificara. Eso era lo que teníamos que tener. Los dos que estaban al lado de Jesús en la cruz, ¿qué eran? Malhechores. Ladrones. Ladrones. No eran santos como Jesús. Porque es que eso era lo que merecían. Ujú. Es que la crucifixión no llegó con Cristo. Ujú. Eso era algo que se... Estaba generando Y eso era algo que era cotidiano allá. Ujú. Ver crucificado, ya lo está comiendo el gallinazo, pues que ese es el ladrón. No, ese era un asesino allá. Ese son los que morían.
Eso no es que la cruz llegó solo cuando Cristo vino, no, ya eso se venía practicando. La crucifixión, a la cruz iban los asesinos, la gente que hacía las cosas mal. Claro. Pero llega uno que no hizo nada a morir en esa cruz, de la manera en que murió. Por amor a usted. Y usted no lo acepta. Cabo, y O sea, te permítame. estás jugando. No, no. Y te dan el salvavidas. Y permítame decirle que hoy en día hay gente así. Y se lo va a poner no con el ejemplo de Cristo, se lo va a poner con otro ejemplo. Más humano pues, para que entiendan. Hay gente, hombres y mujeres, que llega a alguien, sea del sexo opuesto, y le quiere dar todo, y no lo acepta. Usted llega a Gustavo, te va a poner como ejemplo Tavo, y llega a darle cariño, amor, respeto, palabra de toda una persona a otra persona, diciendo en este caso que Gustavo estuviera soltero, y la persona no lo acepta. Pero llega Pepito Pérez, Que tiene una. Le ama la vida. trayectoria. y se enamora. Sí. ¿Está loco o no está loco el mundo, Tavo? Incongruente, realmente. Algo que es ilógico totalmente. Está loco el mundo, Tavo. Sí. Los Por que eso dice la Biblia que a lo bueno los llamarán a. y desprecian lo que viene de parte de Dios Ujú. por aceptar lo que el mundo les trae. ¿Y sabe por qué? Porque nos dejamos guiar por lo que nosotros queremos, por eso. Y engañoso, Es el corazón del hombre. por esa misma razón, Tavo, no aceptamos a Cristo. No, es que es mejor esto, es que yo a Cristo no lo veo, por ese cuento de que la cruz y eso no. Esto no representa No, para no. mi futuro, mi En cambio, mire, esperanza. este man a mí me pone esto aquí Claro. en la palma de la mano, y me lo está Sí. exhibiendo y me lo está mostrando y me está dando Sí. esto. Yo creo en lo que veo. Un cheque en blanco pues prácticamente para que yo disfrute. Nada. Está muy equivocado. Sí, total. Sí, es que es el mismo ejemplo. Y hay gente así, hay gente que es así. Mucho. Bueno, yo conozco un montón. Sí. Conozco un montón de gente que, perdónenme en la palabra, ha dejado de comer carne por unir huesos. Ujú. Le han puesto la carne así para que la disfrute, pero prefieren irse para allá. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. El Señor hace un sacrificio, se lo pone a usted ahí. Ahí está. Ya yo tuve que hacer. Usted sino que venga a mí ahí está. Ujú. Ah, no. Es que es lo que queremos. Es lo que queremos, Tavo. Y después nos estamos quejando, Señor, ¿por qué? Yo- No. Ahí ve. Eso es lo que uno hace. ¿Por qué se va a quejar después? ¿Por qué nos vamos a quejar? ¿Yo por qué me voy a quejar en algún momento de la vida por lo que me pasa si cuando Él me presentó toda la oportunidad la deseché? Sí. Ahora por gracia y misericordia acepté y estoy ahí. Y lo mismo vos, Tavo, y Sí, muchos claro. de ustedes. Pero que es así, es así. Ujú. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz, Tavo, es suficiente para sacarnos de la vida y darnos vida eterna. Y hay 5 cosas, para terminar, 5 cosas con las que debemos responder a ese sacrificio de la cruz. 5 para responder al sacrificio de la cruz. La primera, pedirle perdón. Tavo, yo creo que todos nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Todos los días. Nadie es bueno. No se crea bueno. No. Todos los días pecamos. Claro. Pensamiento, palabra, obra, omisión, como sea, Como pecamos. sea. Entonces, para poder responder a ese sacrificio, todos los días hay que pedirle, Señor, perdóname, porque hoy no valoré ese sacrificio que hiciste. Hoy pequé de esta manera. Hoy no acepté lo que tú me querías dar. Todos los días hay que pedirle perdón. Pero no, yo me bauticé y ya pedí perdón a los pecados. Y ya. Ah, no, es que ya. ¿Cómo así? ¿Y ya cuánto bautizó? Hace 10 años. ¿A que hace 10 años no le pide perdón a Dios? ¿Usted le pidió perdón cuando fue a bañar a la huella o qué? Y de ahí para allá. ¿Qué pasó? ¿Ah? Es que usted ya levita o qué, o tiene alas, es ángel. No, todos los días hay que pedirle perdón. La... No, todos los días hay que pedirle perdón al Señor. Perdóname. No, pues es que, vea, lo hemos hablado muchas veces acá. Si a Gustavo y a mí nos salieran letreritos de lo que a veces pensamos con lo que nos hacen, nos condenarían. Total. Salieron por la calle con letreritos. Condenado estábamos, vea lo que está pensando Gustavo. Ay, lo quiere matar.
Ahí mismo saldría el letrero. Ten misericordia, Señor. El resto del mundo estuviera orando. No, Señor, ten misericordia de Gustavo. Vea lo que va pensando y Frey lo que está pensando también, vea. No. Entonces todos los días hay que pedir perdón. Todos los días hay que pedir perdón. Porque uno, en la mente, ¿a cuánto no hemos matado cabos? En la mente. Para darle garrote a este hijo desgraciado que sigue acá. ¿Por qué no me caerá? ¿Por qué? En la mente. Claro. ¿Y qué dijo el Señor? Si en la mente ya, ahí ya pecaste. Entonces, si ya pecamos todos los días, hay que pedirle perdón. Uno, pedirle perdón a Jesús. Dos, eso es muy importante. Y yo creo que muchos no lo han hecho. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Dígale perdón al Señor y acéptelo como su Salvador. Nadie más lo va a salvar, ni Gustavo, ni yo, ni nada. Y si está esperando que llegue Superman, va a darlo así, que salió en estos días. Pero nadie más lo va a salvar. Solo Jesús lo puede salvar. Pero solo usted lo puede aceptar. Él lo va a salvar si usted quiere. Si usted no quiere, es como el que se está ahogando. Si pide ayuda, el salvavidas va. Pues no pide ayuda, el salvavidas no está. Esa es la manera de nadar de él. Pues usted no grita auxilio. Él no se va a tirar. Eso pasa con Jesús. Si usted clama a él y lo acepta, él va a venir. Tercero, bien importante, rendir nuestra vida a él. Tome el control. Ya no vivo yo, No, por algo lo dirá la Biblia. Rendir mi vida a él. ¿Ya qué hago yo? Yo quiero muchas cosas. Yo planifico muchas cosas. Pero cuando planifico, llega un momento en que digo, Señor, ¿será que sí? ¿Es así? Y ya le pregunto a él. Y cuando las cosas no se dan, me duele. Me duele. A vos te duele, ¿verdad? Que algo que vos de pronto querías no se dé. Y vos de pronto anhelando, no se da. Y uno, Señor, pero es que yo hice. Señor, yo creí que era tu parte de esta manera. Señor, yo pensé. Pero toca un momento en el que uno tiene que decir, yo me rindo. Mi vida te pertenece. Si usted me está quitando eso y no lo está permitiendo, es porque usted tiene el control. Y porque usted sabe que es lo mejor para mí. Y si no es hoy, sino mañana, entonces será mañana. O dentro de 1 año o 2 años, solo usted sabe cuándo y por qué. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor, usted aprende a entender eso. Cuando usted se rinde la vida de él, usted aprende a entender que todo lo que le pasa en la vida es por la voluntad de él y no por la voluntad propia. Cuarto, servirle. Toca ya. Responder es la que dice en la cruz significa servirle. Ser testigo. ¿Servirle a quién? Al prójimo. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios por medio del prójimo. Usted al prójimo va y le sirve lo que usted haga. Dice Proverbios: el que al pobre le da, a Dios le presta. Sirva. Sirva. Deje el egoísmo. Deje de creerse el ombligo del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, como lo quiera decir. Usted no es el centro del mundo. Y entre usted más sirva, más le sirve a Jesús. A Jesús le sirve el que sirve. El que no sirva, no le sirve a Jesús. Simple. Usted puede ir al culto todos los días, orar, hacer de esto y lo otro, o no sirve de nada. Un religioso más. Un religioso más. Nada más que se refugia en eso, en decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y de eso están llenos las iglesias. Y de eso, créame que está cansado el Señor. Porque es que el mundo lleno de necesidad y un montón de gente sin hacer nada. Perdón, pues si ofendo a alguno. El mundo sin hacer nada. No. Y nos llamamos católicos, cristianos. Y los que llaman católicos también católicos. Se llaman y se dicen llamar, pero no sirven. Y profesan amar al prójimo y no sirven. Ese sacrificio de la cruz lo honramos sirviendo.
Cristo murió en esa cruz para que usted hoy esté aquí y pueda servir a otro. Y la última, la quinta, tiene que ver con la misma de esa, hablar a otros de Cristo. Hablar a otros de Cristo. Empápese usted, enamórese de Él, de lo que Dios hizo, y vaya repártalo a todo mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene derecho a una salvación. Porque Cristo murió para que ese evangelio, bendito evangelio que Él dejó, sea divulgado por todo el mundo. Esa fue la gran condición. Y predicar el evangelio. Predicar el evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. No dijo, vaya a crearse más que el otro, no, predique. Lleve la palabra, que le entiendan. Y usted va con el poder del Espíritu Santo, yo lo lleno y usted lo que va a decir es lo que yo digo que diga y la gente va a entender. 5 maneras de poder responder al sacrificio en la cruz, se la voy a repetir. Pedirle perdón a Jesús, 1. Aceptar a Jesús como el Salvador personal, 2. Rendir su vida a Él, 3. Servir, 4. Y hablar a otros de Cristo, 5. Con eso, usted honra ese sacrificio de la cruz. Y eso es lo que es la cruz. La cruz es esa redención bonita, bella, preciosa, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo hoy estemos aquí. Para que usted y yo hoy podamos reírnos, hablar, respirar, comer. Eso es la cruz. Bendita sangre derramada en esa cruz, que perdonó todos nuestros pecados, redimió nuestra vida y nos dio una vida eterna, siempre y cuando usted la valore. La bendita cruz. Tenemos que tener en cuenta que nos falta mucho, pero lo mejor es que mientras estemos con la disposición, todos los días vamos a aprender. Claro. Nadie se la sabe todas, nadie, por más años que lleve, que tenga, no. Pero la única manera en que vamos a poder ser mejores día a día es de la mano de Dios. Y aceptando que en esa cruz se cambió la historia. Sí. Un antes y un después. ¿Cómo sería eso? Wow. ¿Cómo sería eso que el mundo cambió? Sea ateo, agnóstico, al que sea. Sí. Usted va y le pregunta a un ateo, ¿en qué año vive? En el año 2025. ¿2025 qué? Y le van a decir, después de Cristo. Después de Cristo. A nadie le van a ir a decir, no, estamos en el año 14.500. Eso no. Le dicen el año 2025. Esa cruz cambió esto de un todo. Y si cambió la humanidad, ¿cómo no te va a cambiar a ti? ¿Cómo no va a cambiar a ti? Claro. Eso es lo que hace la cruz, eso es lo que hace la sangre de la cruz, cambiarnos. Espero que hayamos podido aprender parte de este mensaje que el Señor nos quiso regalar. Creo que es lo que el Señor quiso que nosotros transmitiéramos hoy. Y espero que haya sido mucha edificación para nosotros. Personalmente para nosotros lo es. Claro. Espero que para ustedes también. Vamos a orar también. Claro. El valor de la cruz. El valor. Padre nuestro, gracias porque ya de antemano, según los planes y los propósitos que tú tenías cuando la humanidad pecó allá en el huerto del Edén, donde tú lo colocaste, eso trajo, Señor, muerte, separación, eso trajo, Señor, desasosiego, angustia y todos los males, Señor, por haber. Pero tú, Dios, por tu gran bondad y amor, enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y es allí, Señor, que vemos el valor de esa cruz, lo que representó haciendo Jesús en nuestras vidas, allí por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque como dice el apóstol Juan, Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, así como nosotros decidimos un día creerle por medio de ese sacrificio a Jesús y que nos diera un rumbo nuevo y de vida nueva, así, Señor, oramos para que toda vida, Señor, toda persona que escucha el mensaje de salvación y la predicación de tu palabra también pueda tener ese beneficio de aceptarte, de recibirte, de pedir perdón y de tener la reconciliación y la justificación. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y amén. Señor Jesús los bendiga, los guarde, los proteja, que sea una semana muy bendecida. Esa cruz y esa sangre quede ahí en su corazón. Que esta semana usted Sí. quede pensando en ese tema y entienda que el Señor quiere salvarnos, nos está llamando todos los días. Todavía el Señor sigue llamando y seguirá llamando a la puerta siempre. Déjelo entrar y reciba esto, reciba esa bendición de tener a Amén. Cristo en su corazón. Claro. Si el Señor no ha venido la semana entrante, estaremos acá con una nueva conexión. Jesús, gracias por estar con nosotros. El Señor Jesús los bendiga. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.